Tu madre ya no te reconoce. No tiene caso que vengas. Esas fueron las palabras que mi hermana Dolores me dijo por teléfono hace exactamente 3 meses. 3 meses que cambiaron todo lo que creía saber sobre la familia, sobre la lealtad y sobre hasta dónde puede llegar la ambición cuando se disfraza de amor. Me llamo Carmen Villanueva, tengo 58 años y esta historia que voy a contarte me obligó a enfrentar a mi propia sangre, a destruir la imagen perfecta que tenía de mi hermana mayor, y a descubrir que el enemigo más peligroso es aquel que duerme bajo tu mismo techo. Todo comenzó un lunes de septiembre cuando recibí una llamada que no esperaba. Era el doctor Hernández, el médico de cabecera de mi madre desde hace más de 20 años. Señora Carmen, dijo con voz preocupada, necesito hablar con usted sobre su madre. Es urgente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi madre, doña Esperanza, tenía 82 años. Vivía en Guadalajara, en la casa grande donde mi hermana Dolores y yo crecimos. Yo me había mudado a Monterrey hace 15 años cuando me casé con mi esposo Ramiro. Dolores, en cambio, nunca se fue. Se quedó cuidando a mamá, como ella misma decía cada vez que podía. ¿Qué pasa con mi madre, doctor? Pregunté con el teléfono temblando en mi mano. Preferiría hablar en persona, respondió. ¿Puede venir a Guadalajara esta semana? Dígame ahora, por favor. Me está asustando. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Su madre ha perdido 15 kilos en los últimos 4 meses, dijo finalmente. Sus análisis de sangre muestran niveles anormales de ciertos minerales. Y lo más preocupante es que parece estar desarrollando síntomas neurológicos que no corresponden con un deterioro natural. ¿Qué quiere decir con síntomas neurológicos? Confusión, pérdida de memoria a corto plazo, temblores, debilidad extrema. Señora Carmen, yo conozco a su madre desde hace décadas. Siempre fue una mujer fuerte, lúcida. Lo que estoy viendo ahora no tiene sentido médico. Pero mi hermana me dijo que tiene demencia, respondí. Me dijo que ya no me reconoce. El doctor guardó silencio otra vez. Señora Carmen, dijo lentamente, cuando la vi hace 2 semanas, su madre preguntó específicamente por usted. Me pidió que la llamara. Me dijo, dígale a Carmen que venga. Por favor. Algo no está bien. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Mi madre dijo eso? Palabra por palabra. Por eso la estoy llamando. Su hermana insistió en que yo no la contactara, que usted estaba muy ocupada, que solo la preocuparía innecesariamente. Pero mi deber es con mi paciente, no con quien paga las consultas. Colgué el teléfono con las manos heladas. Mi mente corría a 1000 por hora tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Dolores me había dicho que mamá no me reconocía. Pero mamá había pedido específicamente que me llamaran. Dolores me había dicho que no tenía caso ir. Pero el doctor estaba preocupado por síntomas que no tenían sentido médico. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa en Monterrey, mirando fotografías viejas en mi teléfono. Fotos de mamá en su cumpleaños 80, todavía con esa sonrisa pícara que la caracterizaba. Fotos de las 3 juntas, mamá, Dolores y yo, en la última Navidad que pasamos en familia. Fotos de la casa grande de Guadalajara, esa casa de paredes amarillas y jardín enorme que mi padre había construido con sus propias manos antes de morir. Esa casa valía una fortuna ahora. El terreno solo estaba valuado en varios millones de pesos. Papá la había dejado a nombre de mamá, con instrucciones claras de que cuando ella falleciera, se dividiría entre Dolores y yo en partes iguales. De pronto, un pensamiento horrible cruzó mi mente. No. No podía ser. Dolores era mi hermana. Mi sangre. La mujer que me peinaba cuando éramos niñas, la que me enseñó a andar en bicicleta. La que lloró conmigo cuando papá murió. Pero la duda ya estaba plantada. Y las dudas, como las malas hierbas, crecen rápido cuando encuentran tierra fértil. A la mañana siguiente llamé a mi esposo Ramiro a su trabajo. Necesito ir a Guadalajara, le dije sin preámbulos. Algo está mal con mi madre. Ramiro, que me conoce desde hace 20 años, no hizo preguntas innecesarias. ¿Cuándo te vas? Hoy mismo si puedo conseguir boleto. Ve, dijo. Yo me encargo de todo aquí. Llámame cuando llegues. Eso es lo que amo de Ramiro. No cuestiona, no complica, simplemente apoya. El vuelo de Monterrey a Guadalajara dura apenas 1 hora, pero esa hora se sintió eterna. Miraba por la ventana del avión viendo las nubes pasar, y preguntándome qué iba a encontrar cuando llegara. ¿Estaría exagerando?
¿Habría una explicación lógica para todo? ¿Se enojaría Dolores de que llegara sin avisar? Porque no le había avisado. A propósito. Quería ver con mis propios ojos, sin que nadie tuviera tiempo de preparar escenarios. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, el calor de septiembre me golpeó como una bofetada. Tomé un taxi directo a la casa de mi madre. El trayecto duró 40 minutos, 40 minutos de carreteras que conocía de memoria, de paisajes que me transportaban a mi infancia. Cuando el taxi se detuvo frente al portón de la casa, sentí un nudo en el estómago. La casa lucía diferente. El jardín que mamá siempre mantuvo impecable estaba descuidado. Las plantas se veían secas, los rosales marchitos. La pintura amarilla de las paredes se estaba pelando en algunas partes. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Entonces saqué mi llave. La llave que mamá me había dado hace años, por si algún día la necesitas, me había dicho. Nunca la había usado. Siempre llegaba anunciada, siempre Dolores me abría la puerta. Pero hoy era diferente. Abrí el portón y caminé hacia la entrada principal. La puerta estaba cerrada con llave también. Usé mi copia. El cerrojo cedió con un clic metálico. Entré a la casa. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor a encierro, a humedad, a algo más que no pude identificar de inmediato. Las cortinas estaban cerradas. La sala, que siempre había sido luminosa y acogedora, estaba sumida en penumbras. ¿Mamá? Llamé. ¿Dolores? Silencio. Caminé hacia la cocina. Estaba sucia. Había platos en el fregadero, restos de comida en la mesa, moscas revoloteando cerca de la basura. Esto no era normal. Dolores era obsesiva con la limpieza. Mamá también. Esta cocina no había sido limpiada en días, quizás semanas. Subí las escaleras hacia las habitaciones. Cada escalón crujía bajo mis pies. El pasillo estaba oscuro. Caminé hacia la habitación de mi madre al fondo del corredor. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente. Y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Mi madre estaba acostada en la cama, pero no parecía ella. Estaba demacrada, con los pómulos hundidos, la piel amarillenta, el cabello enredado y sucio. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. La habitación olía a orina y a medicamentos. «Mamá», grité corriendo hacia ella. Sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento pareció no reconocerme. Luego, muy despacio, una lágrima rodó por su mejilla. «Carmen», susurró con voz tan débil que apenas la escuché. «Viniste. Gracias a Dios, viniste». Me arrodillé junto a su cama, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, huesudas, temblaban sin control. «Mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así?» Ella intentó hablar, pero la voz le fallaba. «Dolores», susurró. «Dolores está». Escuché pasos detrás de mí. Me volteé de golpe. Dolores estaba parada en la puerta de la habitación. Vestía ropa elegante, maquillaje perfecto, cabello arreglado. Un contraste brutal con el estado de la casa y de nuestra madre. «Carmen», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué sorpresa. No sabía que venías». Me puse de pie enfrentándola. «¿Qué le está pasando a mamá?», pregunté con voz firme. «¿Por qué está así?». Dolores suspiró teatralmente. «Ya te lo dije por teléfono, hermanita. Tiene demencia. Se está deteriorando rápidamente. Es muy triste, pero es la ley de la vida». «Esto no es demencia», dije señalando a mamá. «Esto es desnutrición. Esto es abandono». «¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Cuándo fue la última vez que la bañaste?». Dolores entrecerró los ojos. «Cuidado con lo que insinúas, Carmen. Yo soy la que ha estado aquí todos estos años cuidándola. Tú te fuiste a Monterrey a vivir tu vida perfecta con tu esposo perfecto. No vengas ahora a juzgarme». «No estoy juzgando. Estoy preguntando. ¿Por qué mamá está en estas condiciones?». «Porque está enferma», respondió Dolores con frialdad. «Y los enfermos se deterioran. Es simple». Detrás de mí, escuché la voz débil de mi madre. «Miente», susurró. «Miente, Carmen, ella me está». Dolores se movió rápidamente, pasando junto a mí hacia la cama. «Ya, mamá, tranquila», dijo con una voz dulce que sonaba completamente falsa. «Estás confundida otra vez. Descansa». Vi cómo Dolores tomaba un vaso de la mesita de noche, y lo acercaba a los labios de mamá. «Toma tu medicina», dijo. Algo en mi instinto me gritó que actuara. Sin pensarlo, le quité el vaso de las manos. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es su medicina. Dámelo». «¿Qué medicina? ¿Quién la recetó?».
Dolores me miró con rabia. El doctor Hernández, ahora dámelo. Pero yo conocía las medicinas de mamá. Había hablado con el doctor Hernández apenas ayer. Él no me había mencionado ninguna medicina nueva. Voy a llevarme esto para analizarlo, dije guardando el vaso en mi bolsa. La expresión de Dolores cambió. Por un segundo, vi algo cruzar por sus ojos. ¿Miedo? ¿Furia? No estaba segura. «Estás loca», dijo. «¿Ahora me acusas de envenenar a nuestra madre? ¿Escuchas lo ridícula que suenas? No te acusé de nada. Solo dije que voy a analizarlo». «Haz lo que quieras», respondió cruzándose de brazos. «Pero cuando veas que es medicina legítima, me vas a deber una disculpa enorme». No le respondí. Me volteé hacia mamá. «Mamá, voy a llevarte al hospital. Necesitas que te revisen». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró. «Por favor. Sácame de aquí». Dolores soltó una carcajada amarga. ¿Sacarla? Esta es su casa. ¿A dónde la vas a llevar? ¿A tu departamentito en Monterrey? Al hospital, repetí. Y después veremos. Llamé una ambulancia desde mi teléfono. Dolores intentó detenerme, argumentando que era una exageración, que mamá estaba bien, que solo necesitaba descanso. Pero yo ya no la escuchaba. Había visto suficiente. La ambulancia llegó en 20 minutos. Los paramédicos examinaron a mamá, y sus rostros se pusieron serios de inmediato. «Señora, su madre está severamente deshidratada», dijo uno de ellos. «Necesita atención urgente». La subieron a la camilla. Mamá me agarró la mano con una fuerza sorprendente para su estado. «No me dejes sola con ella», susurró. «Por favor, Carmen. No me dejes». «No te voy a dejar, mamá. Te lo prometo». Dolores nos siguió hasta la ambulancia. «Esto es ridículo», decía. «Es una pérdida de tiempo. Los médicos van a decir que está vieja y enferma, nada más». La ignoré. Subí a la ambulancia con mamá y cerramos las puertas. Mientras nos alejábamos, vi a Dolores parada en la entrada de la casa, con los brazos cruzados y una expresión que me heló la sangre. No era la expresión de una hija preocupada. Era la expresión de alguien cuyos planes habían sido interrumpidos. En la ambulancia, mamá apretaba mi mano sin soltarla. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haberte llamado antes». «No tengo nada que perdonarte, mamá». «¿Qué pasó? Cuéntame todo». Ella cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. «Empezó hace como 6 meses», dijo con voz entrecortada. «Dolores comenzó a darme tés especiales. Decía que eran para mi salud. Al principio me sentía bien, pero después comencé a sentirme débil, confundida». «¿Qué tipo de tés?» «No sé. Sabían amargos. Cuando le preguntaba qué eran, se enojaba. Decía que yo era malagradecida, que ella solo quería ayudarme». Mi corazón latía cada vez más fuerte. «¿Y los doctores? ¿No te llevaba al médico?» «Casi no. Y cuando iba, ella siempre estaba presente. Hablaba por mí. Decía que yo estaba confundida, que no sabía lo que decía. Los doctores le creían a ella porque yo a veces no podía hablar bien. Las palabras se me olvidan». «¿Y el doctor Hernández?» «Él fue el único que sospechó algo. La última vez que fui, cuando Dolores salió un momento, le pedí que te llamara. Le rogué». El paramédico que iba con nosotros escuchaba todo con atención. Su rostro estaba serio. «Señora», me dijo en voz baja, «lo que su madre está describiendo suena a intoxicación progresiva. Necesitamos hacer análisis completos en cuanto lleguemos». Asentí. El miedo y la rabia se mezclaban en mi pecho. ¿Mi hermana estaba envenenando a nuestra madre? No podía ser. No quería creerlo. Pero las evidencias comenzaban a acumularse. Llegamos al hospital 15 minutos después. Ingresaron a mamá de inmediato a urgencias. Los médicos la evaluaron rápidamente. Yo esperaba afuera, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Saqué mi teléfono y llamé a Ramiro. «Mi amor, estoy en el hospital con mamá», dije con voz temblorosa. «Las cosas están muy mal. Creo que Dolores le ha estado haciendo algo». «¿Qué quieres decir con haciendo algo?» Le conté todo. El estado de mamá, la casa sucia, el vaso con líquido sospechoso, las palabras de mi madre en la ambulancia. Ramiro guardó silencio por un momento. «Carmen, lo que estás describiendo es muy grave. Si es verdad, estamos hablando de un delito». «Lo sé. ¿Tienes pruebas?» «Tengo el vaso con el líquido. Y los médicos van a hacer análisis de sangre a mamá». «Guarda ese vaso. No lo pierdas. Y documenta todo. Fotos,
fechas, testimonios. Si vas a enfrentar a Dolores legalmente, vas a necesitar evidencia sólida. Tenía razón. Ramiro siempre tenía razón en estas cosas. Trabajaba como abogado y sabía cómo funcionaba el sistema. Una cosa más, dijo antes de colgar. Ten cuidado con Dolores. Si es capaz de hacerle esto a tu madre, no sabemos de qué más es capaz. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente mucho después de que colgamos. Una hora después, un médico salió a hablar conmigo. Era un hombre joven, de unos 35 años, con bata blanca y expresión seria. ¿Usted es familiar de la señora Esperanza Villanueva?, preguntó. Soy su hija. Carmen. Sígame, por favor. Me llevó a una oficina pequeña y cerró la puerta. Señora Carmen, los resultados preliminares son preocupantes, comenzó. Su madre muestra signos de desnutrición severa, deshidratación crónica, y lo más alarmante, niveles elevados de ciertos compuestos en su sangre que no deberían estar ahí. ¿Qué tipo de compuestos? El médico me miró directamente a los ojos. Estamos hablando de sustancias que, en pequeñas dosis durante un periodo prolongado, pueden causar deterioro cognitivo, debilidad muscular, daño hepático y renal. Los síntomas que su madre presenta, la confusión, la pérdida de memoria, los temblores, son consistentes con una intoxicación progresiva. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Está diciendo que alguien la envenenó? Estoy diciendo que hay sustancias en su cuerpo que no tienen explicación médica legítima. ¿Su madre tomaba algún suplemento o medicina no recetada? Saqué el vaso de mi bolsa y se lo entregué. Mi hermana le daba esto. Decía que era medicina. Necesito que lo analicen. El médico tomó el vaso con cuidado. Lo enviaremos al laboratorio. Tendremos resultados en 24 a 48 horas. Pero, señora Carmen, debo preguntarle algo directamente. Dígame. ¿Tiene razones para sospechar que alguien está lastimando intencionalmente a su madre? La pregunta quedó flotando en el aire. La respuesta era obvia, pero decirla en voz alta la hacía real. Sí, dije finalmente. Creo que mi hermana la está envenenando. El médico asintió gravemente. En ese caso, estoy obligado a reportar esto a las autoridades. Es protocolo en casos de sospecha de abuso a adultos mayores. Hágalo, respondí sin dudar. Haga lo que tenga que hacer. Esa noche me quedé en el hospital junto a la cama de mi madre. Ella dormía conectada a sueros, con monitores registrando cada latido de su corazón. Se veía frágil, pequeña, como un pajarito herido. Mientras la observaba dormir, los recuerdos de nuestra infancia llegaron en oleadas. Mamá enseñándonos a cocinar en esa cocina enorme de la casa de Guadalajara. Mamá cantándonos para dormir cuando teníamos pesadillas. Mamá trabajando sin descanso después de que papá murió, para sacarnos adelante a las dos. Dolores y yo habíamos sido inseparables de niñas. Ella era 4 años mayor que yo. Me protegía en la escuela. Compartíamos secretos. Nos prometimos que siempre estaríamos la una para la otra. ¿En qué momento se rompió esa promesa? Intenté recordar señales, indicios de que algo andaba mal con Dolores. Pero no encontraba nada claro. Solo pequeñas cosas que en su momento había ignorado. Como cuando mamá cambió su testamento hace 5 años, asegurándose de que la casa se dividiera en partes iguales entre las dos. Dolores se había enojado. Decía que ella merecía más porque había sacrificado su vida para cuidar a mamá. Tú te fuiste a vivir tu vida, me había dicho en aquella ocasión. Yo me quedé aquí. Es justo que yo reciba más. Mamá no cedió. El testamento quedó como estaba. ¿Sería posible que Dolores hubiera guardado ese resentimiento durante años? ¿Que hubiera planeado todo esto para quedarse con la casa completa? La idea era monstruosa. Pero los monstruos a veces tienen caras familiares. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era Dolores. ¿Dónde estás?, preguntó con voz tensa. En el hospital. Con mamá. Necesito hablar contigo. Es importante. Entonces ven al hospital. Hubo una pausa. Preferiría que nos viéramos en otro lugar. Hay cosas que necesito explicarte. No voy a dejar a mamá sola, respondí. Si quieres hablar, vienes aquí. Dolores colgó sin despedirse. 2 horas después, apareció en la habitación del hospital. Traía flores y una bolsa con fruta. Actuaba como la hija preocupada perfecta. Mamita, ¿cómo amaneciste?, dijo acercándose a la cama con una sonrisa dulce. Pero mamá se encogió. Literalmente se alejó de ella en la cama, con los ojos llenos de miedo. No,
Susurró. Aléjala, Carmen. Por favor. La sonrisa de Dolores se congeló. Mamá, soy yo. Dolores. Tu hija. Sé quién eres, respondió mamá con más fuerza de la que había mostrado en días. Y sé lo que me has estado haciendo. El silencio en la habitación era denso, pesado. Dolores me miró. ¿Ves lo que te digo? Está confundida. No sabe lo que dice. No estoy confundida, dijo mamá. Tú me has estado dando algo en los test, algo que me hace sentir mal. Lo sé. Lo he sabido todo este tiempo, pero estaba demasiado débil para hacer algo. Eso es ridículo, respondió Dolores con una risa nerviosa. ¿Ahora yo soy la villana? Después de todo lo que he sacrificado por ti. ¿Sacrificado? La interrumpí. ¿Sacrificado qué, Dolores? Vivías gratis en la casa de mamá. Ella pagaba todo. Tú no trabajabas. ¿Qué exactamente sacrificaste? Los ojos de Dolores brillaron con algo oscuro. Sacrifiqué mi libertad, Siseo. Mientras tú te ibas a Monterrey a casarte y ser feliz, yo me quedé atrapada aquí, cuidando a una vieja que cada día estaba más senil. Dolores, exclamé horrorizada. ¿Qué? ¿Te sorprende la verdad? Llevamos años fingiendo que somos la familia perfecta, pero no lo somos, Carmen. Nunca lo fuimos. Mamá comenzó a llorar silenciosamente. ¿Por qué? Preguntó con voz rota. ¿Por qué me haces esto? Soy tu madre. Dolores la miró con frialdad. Porque esta casa debería ser mía, respondió sin una gota de remordimiento. Yo la cuidé. Yo la mantuve. Papá la construyó para mí, no para Carmen, que se largó a la primera oportunidad. Papá la construyó para la familia, dije. Para todos nosotros. La familia ya no existe, respondió Dolores. Solo quedamos tú, yo y ella. Y cuando ella muera, esta casa se divide en dos. Mitad para ti, que no has hecho nada. Mitad para mí, que lo he dado todo. ¿Te parece justo? Ahí estaba. La verdad desnuda. Todo era por dinero. Por la casa. Por la herencia. Entonces, ¿qué planeabas? Pregunté sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. ¿Enfermarla hasta que muriera? ¿Hacer que pareciera natural? ¿Quedarte con todo? Dolores sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. No vas a poder probar nada, dijo. Esos médicos pueden decir lo que quieran, pero al final es mi palabra contra la de una anciana con demencia y una hermana resentida. ¿Crees que no hay evidencia? Respondí. Tengo el vaso. Lo están analizando ahora mismo. Y los médicos ya reportaron esto a las autoridades. Por primera vez, vi miedo en los ojos de Dolores. Pero lo disimuló rápidamente. Ese vaso contenía medicina legítima. Vas a pasar vergüenza cuando lo confirmen. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, dije. Esperemos los resultados juntas. Dolores me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, dio media vuelta y salió de la habitación. Las flores y la fruta quedaron abandonadas en la mesa. Cuando se fue, mamá soltó un suspiro de alivio. Gracias, me dijo tomando mi mano. Gracias por creerme. Siempre voy a creerte, mamá. Siempre. Pero en mi mente, una pregunta seguía dando vueltas. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Dolores para protegerse? A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien de tu propia sangre? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los siguientes días fueron un torbellino de análisis médicos, consultas legales y llamadas interminables. Ramiro voló desde Monterrey para estar conmigo. Su presencia me daba fuerzas cuando sentía que no podía más. Tienes que mantenerte firme, me decía cada noche. Dolores va a intentar todo para desacreditarte. No le des ventaja. Y tenía razón. Dolores había comenzado una campaña para hacerme ver como la hermana paranoica y exagerada. Llamó a tías, primos, vecinos. A todos les contó su versión, que yo había llegado de sorpresa, que había sacado a mamá del hospital sin razón, que estaba inventando cosas para quedarme con la herencia. Algunos le creyeron. Otros dudaban. La familia estaba dividida. Carmen siempre ha sido celosa de Dolores, escuché que decía mi tía Rosa por teléfono. Desde niñas. Esto no me sorprende. Las palabras dolían, pero no podía dejar que me detuvieran. El martes, 4 días después de llevar a mamá al hospital, el médico me llamó a su oficina. Tenemos los resultados del análisis del líquido, dijo tendiéndome un folder. Lo abrí con manos temblorosas. El contenido del vaso muestra una mezcla de sedantes de venta libre y, lo más preocupante,
pequeñas cantidades de una sustancia que se usa para exterminar roedores. ¿Veneno para ratas? Pregunté sintiendo que me faltaba el aire. En dosis muy bajas, confirmó el médico. No lo suficiente para causar muerte inmediata, pero sí lo suficiente para causar los síntomas que su madre presenta si se administra durante un periodo prolongado. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sentarme. Esto confirma que alguien estaba envenenando a su madre intencionalmente, continuó el médico. Ya informé a las autoridades. Probablemente la contactarán hoy o mañana. Dolores. Mi propia hermana había estado envenenando a nuestra madre con veneno para ratas. Quise vomitar. Esa tarde, 2 policías llegaron al hospital para tomarme declaración. Les conté todo: la llamada del doctor Hernández, el estado en que encontré a mamá, las palabras de Dolores, los resultados del análisis. Uno de los policías, un hombre mayor de bigote gris, me escuchaba tomando notas. Señora, lo que usted describe es un delito grave, dijo. Tentativa de homicidio, lesiones, maltrato a adultos mayores. Si las pruebas confirman todo esto, su hermana podría enfrentar muchos años de prisión. Lo sé, respondí. Y estoy dispuesta a declarar formalmente. ¿Está segura? Es su hermana. Lo miré directamente a los ojos. Era mi hermana, dije. La mujer que intentó matar a mi madre ya no es nadie para mí. Esa noche, cuando me quedé sola en la habitación del hospital con mamá, ella me tomó la mano. Carmen, dijo con voz suave, sé que esto es muy difícil para ti. Dolores es tu hermana. Era mi hermana, repetí. Lo que hizo es imperdonable. Mamá suspiró. Cuando eran niñas, Dolores siempre fue diferente. Más necesitada de atención, más resentida cuando no la conseguía. Tu padre y yo siempre supimos que tenía algo oscuro dentro, pero nunca imaginamos que llegaría a esto. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería que la vieras diferente. Era tu hermana. Tu compañera de juegos. No quería arruinar eso. Le acaricié el cabello. Debiste haberme dicho, mamá. Tal vez podría haber hecho algo antes. No te culpes, hija. Nadie podía imaginar esto. Ni siquiera yo, que viví con ella todos estos años. Mamá cerró los ojos, agotada. Descansa, mamá, susurré. Yo me encargo de todo. Mientras la veía dormir, hice una promesa silenciosa. Dolores iba a pagar por lo que había hecho. No con venganza, no con odio, sino con justicia. La justicia que nuestra madre merecía. Y nada ni nadie iba a detenerme. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Al día siguiente, fui a la casa de mamá para recoger algunas de sus cosas. Ropa limpia, su Biblia, fotografías que la hacían feliz. Dolores no estaba. Según los vecinos, había salido temprano con una maleta. ¿Estaría huyendo? Entré a la casa con la llave que todavía tenía. El ambiente seguía igual de lúgubre que la primera vez. Pero ahora sabía por qué. Dolores no cuidaba a esta casa porque la amara. La dejaba deteriorarse mientras esperaba que mamá muriera para poder venderla. Subí a la habitación de mamá y recogí sus cosas. Luego, por impulso, entré a la habitación de Dolores. Estaba impecable. La cama hecha, todo en su lugar, perfumado, ordenado. El contraste con el resto de la casa era obsceno. Abrí su closet, ropa cara, zapatos de diseñador, bolsas de marca. Todo nuevo. ¿De dónde sacaba Dolores dinero para todo esto? No trabajaba. Supuestamente vivía de una pequeña pensión y de lo que mamá le daba. Revisé los cajones de su tocador. Encontré recibos de compras, estados de cuenta bancarios, y algo más. Un folder con documentos legales. Lo abrí y lo que vi me dejó helada. Era una copia de un testamento. Pero no el testamento oficial de mamá. Era uno diferente. Uno que dejaba la casa entera a Dolores. Y lo peor, tenía la firma de mamá. Pero yo conocía la firma de mi madre. Había visto su letra durante toda mi vida. Esta firma era similar, pero no igual. Era una falsificación. Dolores no solo había estado envenenando a mamá. También había falsificado un testamento para quedarse con todo. Tomé fotografías de cada documento. Las guardé en mi teléfono y envié copias a Ramiro inmediatamente. Esto es grave, me dijo cuando lo llamé. Falsificación de documentos, intento de fraude. Junto con la evidencia del envenenamiento, Dolores está acabada legalmente. ¿Qué hago con estos papeles? Llévalos a la policía. Son evidencia adicional. Guardé todo en mi bolsa y salí de la casa. Pero antes de llegar a mi carro, un auto se detuvo frente a mí. Era Dolores.
Se bajó del auto con expresión furiosa. ¿Qué hacías en mi habitación?, gritó. Encontrando la verdad, respondí mostrándole el folder. Un testamento falso, Dolores. ¿De verdad pensaste que nadie lo iba a descubrir? Su rostro palideció. Eso no es asunto tuyo. Dame esos papeles. No. Dolores dio un paso hacia mí, amenazante. Te lo advierto, Carmen. No sabes con quién te estás metiendo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, respondí sin retroceder. Con una mujer que envenenó a su propia madre, y falsificó documentos para robar la herencia. Eso es con quien me estoy metiendo. Nadie te va a creer. Los análisis de sangre dicen otra cosa. El laboratorio dice otra cosa. Y estos papeles dicen otra cosa. Dolores me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Vas a arrepentirte de esto, Siseo. Te lo juro. La única que se va a arrepentir eres tú, respondí. Cuando estés en la cárcel, vas a tener mucho tiempo para arrepentirte. Di media vuelta y caminé hacia mi carro. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, pero no me volteé. No le iba a dar esa satisfacción. Esa tarde presenté todos los documentos a la policía. El detective a cargo del caso revisó todo con atención. Señora Villanueva, dijo finalmente, esto es muy contundente. Vamos a girar una orden de arresto contra su hermana. ¿Cuándo? Esta misma noche si es posible. Le recomiendo que no tenga contacto con ella hasta que la detengamos. Asentí. Tengo una pregunta, dije. ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión por todo esto? El detective consultó sus notas. Tentativa de homicidio, lesiones graves, falsificación de documentos, intento de fraude. Estamos hablando de 15 a 25 años, dependiendo del juez. 15 a 25 años. Mi hermana podría pasar el resto de su vida útil en prisión. Por un momento, sentí una punzada de algo. ¿Tristeza? ¿Lástima? No estaba segura. Pero luego recordé a mamá. Recordé cómo la encontré, demacrada, asustada, comiendo comida envenenada sin saberlo. Y la punzada desapareció. Dolores había elegido su camino. Ahora tendría que caminarlo. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era el detective. Señora Villanueva, arrestamos a su hermana hace una hora. Está en custodia. ¿Cómo reaccionó? Mal, admitió el detective. Gritaba que era inocente, que usted le había tendido una trampa, que la estaban injusticiando. Pero las pruebas son claras. No tiene defensa. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Se había acabado. Dolores estaba arrestada. Mamá estaba a salvo. La pesadilla había terminado. O eso pensé. Porque lo que vendría después me enseñaría que a veces, cuando crees que todo terminó, apenas está comenzando. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe parte 2 en los comentarios para que sepa que quieres continuar leyendo. ¿Has vivido algo similar con un familiar? ¿Alguien en quien confiabas te traicionó? Cuéntame tu historia. Cada experiencia compartida puede ayudar a alguien más. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Pasaron 3 días después del arresto de Dolores. 3 días en los que intenté procesar todo lo que había sucedido. Mi hermana estaba en la cárcel. Mi madre estaba en el hospital recuperándose. Y yo estaba atrapada en medio de un huracán emocional que no sabía cómo manejar. El hospital se había convertido en mi segundo hogar. Dormía en un sillón junto a la cama de mamá, me bañaba en los baños del hospital, comía lo que Ramiro me traía de la calle. Pero mamá mejoraba cada día. Los doctores decían que su cuerpo estaba eliminando las toxinas lentamente. Su mente se aclaraba. Ya no tenía tantos episodios de confusión. Podía mantener conversaciones completas sin olvidar de qué estábamos hablando. Es un milagro, dijo el doctor Hernández cuando vino a visitarla. Si hubieras tardado una semana más en traerla, Carmen, no estaríamos teniendo esta conversación. Sus palabras me helaron la sangre. Una semana más. 7 días. Eso era lo que separaba a mi madre de la muerte. Y Dolores lo sabía. Dolores había calculado todo. Había planeado que mamá muriera naturalmente de sus supuestas enfermedades, sin que nadie sospechara nada. Pensar en eso me llenaba de una rabia que no sabía cómo canalizar. El viernes de esa semana, recibí una llamada del abogado que Ramiro había contratado para representarnos en el caso. Se llamaba licenciado Fuentes, un hombre de unos 50 años con reputación de ser implacable en casos de abuso familiar. Señora Carmen, dijo por teléfono, necesito reunirme con usted. Hay desarrollos importantes en el caso.
¿Qué tipo de desarrollos? Prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Dejé a Ramiro cuidando a mamá y fui a la reunión. La oficina del licenciado Fuentes estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme. Señora Carmen, comenzó abriendo un folder sobre su escritorio, el caso contra su hermana es sólido. Las pruebas son contundentes. Pero hay algo que debe saber. Dígame. Dolores contrató a un abogado defensor. Un abogado muy bueno, de hecho. Y su estrategia de defensa es atacar la credibilidad de su madre. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo van a atacar a mi madre? Van a argumentar que doña Esperanza sufre de demencia avanzada, que sus testimonios no son confiables, que ella misma se administraba esas sustancias sin saberlo debido a su confusión mental. Eso es ridículo. Mi madre no tiene demencia. Los médicos ya lo confirmaron. Sus problemas cognitivos eran causados por el envenenamiento. Lo sé, dijo el licenciado. Y tenemos los reportes médicos que lo prueban. Pero el abogado de Dolores va a traer a sus propios expertos. Va a intentar sembrar duda. ¿Y qué podemos hacer? Prepararnos bien. Vamos a necesitar que su madre declare en el juicio. ¿Cree que estará en condiciones de hacerlo? Pensé en mamá. Estaba mejorando, sí, pero todavía estaba débil. ¿Podría soportar el estrés de un juicio? ¿Podría enfrentar a Dolores en la corte? Hablaré con ella, dije. Pero no voy a presionarla. Si no puede hacerlo, buscaremos otra manera. Entiendo, respondió el licenciado. Pero debo ser honesto con usted. Sin el testimonio de su madre, el caso se debilita considerablemente. El testimonio de la víctima es crucial. Salí de esa reunión con un peso enorme sobre los hombros. Cuando llegué al hospital, mamá estaba despierta, mirando por la ventana. ¿Cómo te fue, hija? Preguntó al verme entrar. Me senté junto a ella y le tomé la mano. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Le expliqué todo. El juicio que se acercaba, la estrategia de defensa de Dolores, la necesidad de que ella declarara. Mamá escuchó en silencio. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tengo que verla otra vez, susurró. Tengo que ver a Dolores en la corte. Solo si te sientes capaz, mamá. Nadie te va a obligar. Ella respiró hondo. Tengo miedo, admitió. Pero no puedo dejar que ella gane. No después de todo lo que me hizo. Si no declaro, va a salir libre y va a hacerle esto a alguien más. ¿Estás segura? Mamá me miró con una determinación que no había visto en semanas. Estoy segura. Voy a declarar. Voy a contar la verdad. Y voy a ver a tu hermana pagar por lo que hizo. La abracé fuerte. Eres muy valiente, mamá. No soy valiente, respondió. Solo estoy cansada de tener miedo. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Mamá fue dada de alta del hospital, pero no podía regresar a la casa de Guadalajara. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Así que la llevamos a Monterrey, a nuestra casa, donde Ramiro y yo podíamos cuidarla. El viaje en avión fue difícil para ella. Estaba débil todavía, se cansaba fácilmente. Pero cuando llegamos a nuestra casa, y vio la habitación que habíamos preparado para ella, con flores frescas y fotografías de la familia, sonrió. Es hermoso, dijo. Gracias, hijos. Ramiro le devolvió la sonrisa. Esta es tu casa ahora, doña Esperanza. Todo el tiempo que quieras. Los días en Monterrey fueron de recuperación. Mamá comía bien, dormía bien, poco a poco recuperaba fuerzas. El color volvió a sus mejillas. Sus manos dejaron de temblar. Su mente se aclaraba cada vez más. Pero también había momentos difíciles. A veces, en las noches, la escuchaba llorar en su habitación. Me acercaba, y la encontraba mirando fotografías viejas. Fotografías de Dolores cuando era niña. Era tan dulce, me dijo una noche. Cuando era pequeña, siempre quería estar conmigo. Me seguía a todas partes. Me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Qué crees que pasó? Pregunté. Mamá suspiró. No lo sé. Tal vez fue cuando tu padre murió. Dolores tenía 25 años. Creo que nunca superó esa pérdida. Se volvió amargada, resentida. Empezó a culpar al mundo por todo lo que le salía mal. Pero eso no justifica lo que hizo. No, aceptó mamá. Nada lo justifica. Pero a veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si pude haberla ayudado antes de que llegara tan lejos. Tomé su mano.
No es tu culpa, mamá. Dolores tomó sus propias decisiones. Tú no la obligaste a hacer nada de esto. Lo sé, susurró. Pero el corazón de una madre siempre busca algo que pudo haber hecho mejor. Esas palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después de esa conversación. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una madre? Cuando dejas de ser responsable por las decisiones de tus hijos. No tenía respuestas. Solo preguntas. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El juicio se programó para finales de octubre. 3 meses después del arresto de Dolores. Viajamos de regreso a Guadalajara para las audiencias. El licenciado Fuentes nos había preparado exhaustivamente. Mamá sabía exactamente qué esperar, qué preguntas le harían, cómo mantener la calma. Pero nada puede prepararte realmente para ver a tu propia hija sentada en el banquillo de los acusados. El día del juicio, llegamos temprano al juzgado. El edificio era imponente, con columnas de piedra y pisos de mármol. Había reporteros afuera. El caso había atraído atención mediática. Hija acusada de envenenar a su madre anciana por herencia, decían los titulares. Entramos por una puerta lateral para evitar a los periodistas. La sala del tribunal era grande y fría. Había bancas de madera para el público, mesas para los abogados, y al frente, el estrado de la jueza. Dolores ya estaba ahí cuando llegamos. La vi sentada junto a su abogado, vestida con ropa sobria, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño simple. Lucía completamente diferente a la mujer arrogante que me había enfrentado semanas atrás. Lucía, vulnerable. Lucía, inocente. Era una actuación, por supuesto. Todo en Dolores era actuación. Cuando me vio entrar, nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Odio? ¿Desprecio? ¿Arrepentimiento? No pude descifrarlo. Luego apartó la mirada. Mamá entró después de mí, apoyada en el brazo de Ramiro. Caminaba despacio, con cuidado. Cuando Dolores la vio, algo cambió en su expresión. Sus ojos se humedecieron. Mamá, susurró. Pero mamá no la miró. Pasó de largo hacia las bancas del público, donde nos sentamos juntas. La jueza entró poco después. Era una mujer de unos 55 años, de rostro severo y voz firme. Se presentó y explicó el procedimiento. Luego comenzaron los testimonios. El fiscal presentó primero las pruebas médicas. Los doctores explicaron el estado en que encontraron a mamá, los resultados de los análisis de sangre, las sustancias tóxicas detectadas. Después presentaron el análisis del líquido del vaso. El experto del laboratorio confirmó la presencia de sedantes y veneno para roedores. En su opinión profesional, preguntó el fiscal, ¿estas sustancias podrían haber sido ingeridas accidentalmente? Es altamente improbable, respondió el experto. La combinación específica de sustancias y la dosificación sugieren una administración deliberada y controlada durante un periodo prolongado. El abogado de Dolores intentó contrainterrogar, pero el experto se mantuvo firme en su testimonio. Luego fue mi turno de declarar. Me senté en el estrado, frente a toda la sala. Podía sentir los ojos de Dolores clavados en mí, pero no la miré. Conté todo. La llamada del doctor Hernández. El viaje a Guadalajara. El estado en que encontré a mamá. Las palabras de Dolores. El vaso con el líquido sospechoso. Los documentos falsificados que encontré en su habitación. ¿Por qué decidió denunciar a su propia hermana?, preguntó el fiscal. Porque mi madre estaba muriendo, respondí con voz firme. Y Dolores era la responsable. No podía quedarme callada mientras mi hermana asesinaba a nuestra madre por dinero. El abogado de Dolores se puso de pie para contrainterrogarme. Señora Villanueva, comenzó con tono condescendiente, ¿es verdad que usted y su hermana tienen una relación conflictiva desde hace años? Teníamos nuestras diferencias, admití. Pero eso no cambia los hechos. ¿Es verdad que usted se fue a vivir a Monterrey y dejó a su madre al cuidado de Dolores durante 15 años? Sí, pero yo visitaba regularmente y hablaba con mamá por teléfono todas las semanas. ¿Y en todos esos años, nunca notó nada extraño? Dolores se encargó de que no notara nada. Controlaba las comunicaciones. Inventaba excusas. ¿O tal vez no había nada que notar?, sugirió el abogado. Tal vez usted está exagerando una situación normal por resentimiento hacia su hermana. Las pruebas médicas no mienten, respondí. El veneno en la sangre de mi madre no es producto de mi imaginación. El abogado cambió de estrategia.
¿Es verdad que la casa familiar vale varios millones de pesos? Sí. ¿Y que según el testamento de su madre, esa casa se dividiría entre usted y Dolores? Sí. Entonces, ¿no le conviene a usted que Dolores vaya a prisión? ¿No se quedaría usted con toda la herencia? Sentí que la rabia subía por mi garganta. Yo no quiero la casa, dije con firmeza. Quiero que mi madre viva. Quiero justicia. Si eso significa perder la herencia, que así sea. El abogado no tuvo más preguntas. Después vino el momento más difícil del juicio. El testimonio de mamá. La vi caminar hacia el estrado, despacio, con dignidad. A sus 82 años, después de todo lo que había sufrido, todavía tenía una fortaleza que me impresionaba. Se sentó y miró hacia la sala. Sus ojos se detuvieron brevemente en Dolores. Vi como su labio temblaba, pero no lloró. El fiscal comenzó las preguntas. Doña Esperanza, ¿puede describir su relación con su hija Dolores antes de estos eventos? Era mi hija mayor, respondió mamá con voz suave pero clara. La amaba con todo mi corazón. Confiaba en ella completamente. Por eso nunca sospeché nada. Cuando comenzó a notar que algo andaba mal. Hace como 6 meses. Dolores empezó a darme tés especiales. Decía que eran buenos para mi salud. Al principio me sentía bien, pero después comencé a sentirme débil, confundida. Las palabras se me olvidaban. A veces no sabía qué día era. ¿Le dijo algo a Dolores sobre estos síntomas? Sí. Pero ella decía que era normal para mi edad. Que me estaba volviendo vieja, y tonta. Me hacía sentir que yo era el problema. ¿Intentó buscar ayuda? Lo intenté, dijo mamá con voz quebrada. Una vez le pedí a Dolores que me llevara al médico porque me sentía muy mal. Ella se enojó. Me dijo que estaba exagerando, que solo quería llamar la atención. Después de eso, tuve miedo de volver a pedirle algo. ¿Miedo de su propia hija? Mamá bajó la mirada. Sí. Dolores se había vuelto diferente. Ya no era la hija que yo conocía. A veces me gritaba. A veces me ignoraba por días. Yo dependía de ella para todo, así que aprendí a quedarme callada. El fiscal presentó entonces los documentos falsificados que yo había encontrado. ¿Reconoce estos documentos, doña Esperanza? Mamá los examinó. Es un testamento, dijo. Pero yo no firmé esto. Nunca vi este documento antes. ¿Está segura? Completamente. Mi testamento real deja la casa dividida entre mis 2 hijas. Este papel dice que todo es para Dolores. Yo nunca escribí eso. ¿Reconoce la firma? Mamá miró la firma de cerca. Parece mi firma, pero no es. Las letras son parecidas, pero el trazo es diferente. Yo sé cómo firmo. Esto no lo hice yo. El abogado de Dolores se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doña Esperanza, comenzó con voz suave, casi paternal, ¿es verdad que usted ha tenido problemas de memoria en los últimos años? Tenía problemas de memoria porque me estaban envenenando, respondió mamá con firmeza. Ahora que estoy lejos de Dolores, mi mente está clara. Pero, ¿cómo puede estar segura de que sus recuerdos son precisos? ¿No es posible que esté confundida sobre algunos detalles? No estoy confundida, dijo mamá mirándolo directamente. Sé lo que viví. Sé lo que mi hija me hizo. Y ningún abogado va a convencerme de que estoy loca. El abogado intentó otras tácticas, pero mamá se mantuvo firme. Respondía con claridad, sin contradicciones, sin dudar. Cuando terminó su testimonio, vi algo que no esperaba. Dolores estaba llorando. No sollozos dramáticos ni lágrimas actuadas. Lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas mientras escuchaba a nuestra madre contar el horror que había vivido. ¿Serían lágrimas de arrepentimiento? ¿O lágrimas de frustración porque su plan había fallado? No lo sabía. Y en ese momento, no me importaba. El juicio continuó durante 3 días más. El abogado de Dolores presentó testigos que hablaban de lo dedicada que era con mamá, vecinos que la habían visto llevarle comida, llevarla al médico, cuidarla. Pero el fiscal demolió cada testimonio. ¿Alguna vez entró usted a la casa?, preguntaba. No, respondían. ¿Vio alguna vez a doña Esperanza sin la presencia de Dolores? No. Entonces, ¿cómo puede estar seguro de lo que pasaba dentro de esa casa? Silencio. El abogado de Dolores también trajo a un psiquiatra que intentó argumentar que mamá tenía demencia, y que sus testimonios no eran confiables. Pero nuestro equipo trajo a 3 especialistas que refutaron ese diagnóstico con pruebas contundentes.
La paciente no muestra signos de demencia orgánica, declaró uno de ellos. Sus síntomas cognitivos eran consistentes con intoxicación crónica, no con deterioro neurológico natural. Finalmente, después de una semana de testimonios, llegó el momento del veredicto. La jueza se retiró a deliberar. Pasaron 4 horas que se sintieron como 4 años. Mamá, Ramiro y yo esperamos en una sala pequeña del juzgado. Nadie hablaba. El silencio era ensordecedor. A las 6 de la tarde, nos llamaron de regreso a la sala del tribunal. Me senté junto a mamá, tomando su mano. Ramiro estaba al otro lado. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse, dijo. Luego abrió un folder y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Dolores Villanueva Moreno, este tribunal ha examinado todas las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y los argumentos de ambas partes. Hizo una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Las pruebas médicas son contundentes. Los análisis de laboratorio son irrefutables. Los testimonios de la víctima y los testigos son consistentes y creíbles. Otra pausa. Por lo tanto, este tribunal encuentra a Dolores Villanueva Moreno culpable de los siguientes cargos: tentativa de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, maltrato a adultos mayores, falsificación de documentos y fraude. Escuché un sollozo. Era Dolores. La jueza continuó. La acusada es sentenciada a 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Además, deberá pagar una indemnización a la víctima por daños físicos y emocionales, cuyo monto será determinado en una audiencia posterior. 22 años. Mi hermana pasaría los próximos 22 años de su vida en prisión. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Solo sentí un vacío enorme. Mamá apretó mi mano. Cuando la miré, tenía lágrimas en los ojos. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó. Pero mientras nos levantábamos para salir, Dolores gritó desde su lugar. Mamá. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Mamá se detuvo. Por un momento pensé que iba a voltear, que iba a responderle. Pero no lo hizo. Siguió caminando hacia la salida, sin mirar atrás. Dolores siguió gritando mientras los guardias se la llevaban. Carmen. Hermana. No me hagas esto. Somos familia. No me volteé. Salimos del juzgado hacia la luz del atardecer. El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa. Respiré hondo. Era el primer respiro de libertad después de meses de pesadilla. Aún me pregunto si hice lo correcto al denunciar a mi propia hermana. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mamá decidió que no quería regresar a la casa de Guadalajara. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas sombras del pasado. Quiero venderla, me dijo un día. Y quiero usar ese dinero para algo bueno. ¿Algo bueno como qué? Quiero donar una parte a un refugio para mujeres maltratadas. Y otra parte quiero dártela a ti y a Ramiro, por todo lo que han hecho por mí. Mamá, no necesitamos el dinero. Lo sé. Pero quiero dárselos. Quiero que hagan algo hermoso con él. Finalmente acepté. Usamos el dinero para ampliar nuestra casa en Monterrey, creando un espacio especial para mamá. Un pequeño departamento anexo donde podía tener su independencia pero estar cerca de nosotros. Mamá también comenzó terapia. Una psicóloga especializada en trauma la ayudaba a procesar todo lo que había vivido. Es difícil, me confesó después de una de sus sesiones. Hablar de Dolores, recordar todo. Pero la doctora dice que es necesario para sanar. ¿Y cómo te sientes? Algunos días mejor que otros, admitió. Hay días en que despierto, y casi puedo olvidar lo que pasó. Y hay otros días en que todo regresa, el miedo, la confusión, el dolor. Es normal, mamá. La sanación toma tiempo. Lo sé. Pero estoy intentando. Cada día, estoy intentando. Ver a mamá luchar por recuperarse me daba fuerzas. Si ella, a sus 82 años, después de todo lo que había sufrido, podía levantarse cada mañana y seguir adelante, yo también podía. Pero también tenía mis propios demonios que enfrentar. La culpa. A veces, en las noches, me despertaba pensando en todo lo que pude haber hecho diferente. ¿Por qué no visité a mamá más seguido? ¿Por qué no insistí más cuando las cosas parecían extrañas? ¿Por qué confié en Dolores? Ramiro me encontraba así, sentada en la oscuridad, mirando por la ventana. No puedes culparte,
me decía abrazándome. No tenías manera de saber. Pero debía haber sospechado. Dolores siempre fue manipuladora. Debía haberlo visto. El amor nos ciega, respondía. Especialmente el amor familiar. No es tu culpa querer creer lo mejor de tu hermana. Eventualmente, yo también comencé terapia. No podía seguir cargando sola con todo ese peso. Mi terapeuta me ayudó a entender algo importante: yo no era responsable de las decisiones de Dolores. No podía controlar lo que ella había hecho. Lo único que podía controlar era cómo respondía yo. Y había respondido bien. Había actuado cuando fue necesario. Había salvado a mi madre. A veces, me dijo mi terapeuta, el amor más grande que podemos mostrar es el coraje de hacer lo correcto, aunque duela. Tenía razón. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Un año después del juicio, recibí una carta de la prisión. Era de Dolores. La sostuve en mis manos durante largo rato antes de abrirla. Parte de mí no quería leerla. Otra parte necesitaba saber qué tenía que decir. Finalmente la abrí. Carmen, sé que probablemente no quieres saber de mí. No te culpo. Lo que hice fue imperdonable. He tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro. Demasiado tiempo. Y he llegado a entender algunas cosas que antes no podía ver. Estaba enferma, Carmen. No de locura, sino de envidia, de resentimiento, de un odio que crecía dentro de mí y que no supe controlar. Cuando papá murió, algo se rompió en mí. Sentía que el mundo me debía algo. Sentía que mamá te quería más a ti. Sentía que tú tenías todo: el esposo perfecto, la vida perfecta, mientras yo me pudría en esa casa cuidando a una vieja. No justifico nada de lo que hice. Solo intento explicar cómo llegué a ese punto. Cada día me despierto y recuerdo el rostro de mamá cuando la encontraste. Recuerdo el miedo en sus ojos. Recuerdo lo que le hice a mi propia madre, la mujer que me dio la vida. Y me odio por eso. No te pido que me perdones. No merezco perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Que si pudiera volver atrás y cambiar todo, lo haría. Pero no puedo. Y ahora tengo que vivir con eso. Espero que mamá esté bien. Espero que tú estés bien. Espero que algún día, aunque no me perdonen, puedan encontrar paz. Tu hermana, Dolores. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón. No le respondí. Parte de mí quería creerle. Quería creer que de verdad estaba arrepentida, que la cárcel la había cambiado, que la hermana que conocí de niña todavía existía en algún lugar. Pero otra parte recordaba todo. Los años de manipulación, las mentiras, el veneno que le daba a mamá cada día mientras sonreía. ¿Podía perdonarla? No lo sabía. ¿Debía perdonarla? Tampoco lo sabía. Lo que sí sabía era que el perdón, si algún día llegaba, sería un proceso largo. No algo que pudiera decidir de un día para otro. Le mostré la carta a mamá. Ella la leyó en silencio, luego la dobló y me la devolvió. ¿Qué piensas?, le pregunté. Mamá suspiró. Pienso que el dolor puede convertir a las personas en monstruos. Y pienso que Dolores se dejó consumir por su propio dolor. ¿La perdonas? Mamá miró por la ventana durante un largo momento. Estoy trabajando en ello, dijo finalmente. Mi terapeuta dice que el perdón no es para la otra persona. Es para uno mismo. Para poder soltar y seguir adelante. ¿Y ya puedes soltar? Algunos días sí. Otros días, no. Pero sigo intentando. Le tomé la mano. Yo también sigo intentando, mamá. Ella me sonrió. Entonces lo lograremos juntas. Pasaron 2 años más. Mamá celebró su cumpleaños 85 en nuestra casa de Monterrey. Fue una fiesta pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Pero fue hermosa. Había pastel de 3 leches, su favorito. Había música de mariachi. Había risas y abrazos. Cuando sopló las velas, le pregunté qué había pedido. Pedí más días como este, respondió sonriendo. Días con mi familia, con paz, con amor. Es todo lo que necesito. Esa noche, después de que los invitados se fueron, mamá y yo nos quedamos sentadas en el jardín mirando las estrellas. Carmen, dijo de pronto, quiero agradecerte. ¿Por qué, mamá? Por salvarme la vida. Por no rendirte. Por creerme cuando nadie más lo hizo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No tienes que agradecerme, mamá. Eres mi madre. Haría cualquier cosa por ti. Lo sé, dijo tomando mi mano. Y por eso te amo tanto. Nos quedamos así, en silencio, mirando el cielo estrellado. Y en ese momento supe que,
A pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que habíamos perdido, habíamos ganado algo más importante. Nos teníamos la una a la otra. Y eso era suficiente. Hace un mes recibí noticias de la prisión. Dolores había sido transferida a otra instalación. Según su abogado, estaba participando en programas de rehabilitación. Trabajaba en la biblioteca de la cárcel. Había completado cursos de manejo de ira y salud mental. Dice que quiere ser mejor persona, me contó el abogado por teléfono. Dice que cuando salga, aunque sea vieja, quiere hacer algo bueno con el tiempo que le quede. No respondí de inmediato. ¿Señora Carmen? ¿Sigue ahí? Sí, dije. Solo estoy pensando. ¿Quiere que le transmita algún mensaje? Lo pensé durante un largo momento. Dígale, respondí finalmente, que espero que sea verdad. Que espero que realmente esté cambiando. No por nosotras, sino por ella misma. Porque cuando salga, va a tener que mirarse al espejo cada día. Y espero que pueda vivir con lo que vea. El abogado guardó silencio. Se lo diré, respondió. Gracias por su tiempo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Había hecho bien en enviar ese mensaje? ¿Debía haber sido más dura? ¿Más suave? No lo sabía. Pero era lo que sentía en ese momento. La verdad es que ya no tengo energía para odiar a Dolores. El odio consume demasiado. Y yo tengo cosas más importantes en que enfocarme. Tengo a mamá, que a sus 85 años sigue luchando, sigue sonriendo, sigue viviendo. Tengo a Ramiro, que ha sido mi roca durante todo este proceso. Tengo mi paz interior, que tanto trabajo me costó recuperar. Dolores tendrá que encontrar su propio camino. Ya no es mi responsabilidad. Hoy es un día soleado de primavera. Mamá está sentada en el jardín, leyendo un libro. Le gusta sentir el sol en la cara, dice que la hace sentir viva. Yo estoy a su lado, escribiendo estas palabras. Han pasado casi 3 años desde aquel día que abrí la puerta de la casa de Guadalajara, y la encontré consumiéndose lentamente. 3 años de luchas, de lágrimas, de sanación. No soy la misma persona que era entonces. Ni mamá tampoco. Hemos cambiado. Nos hemos fortalecido. Hemos aprendido a valorar cada día como un regalo. Si esta historia te enseña algo, espero que sea esto. La familia no siempre es refugio seguro. A veces, las personas que más nos lastiman son las que comparten nuestra sangre. Y cuando eso sucede, no hay vergüenza en protegerte. No hay debilidad en denunciar. No hay traición en elegir la justicia. La verdadera traición es el silencio. La verdadera cobardía es mirar hacia otro lado. Yo elegí hablar. Elegí actuar. Elegí salvar a mi madre aunque eso significara perder a mi hermana. Y no me arrepiento. Me llamo Carmen Villanueva, tengo 61 años ahora, y esta es mi historia. Una historia de traición, y redención. De dolor y esperanza. De una hermana que se perdió en la oscuridad, y de una madre que encontró la luz. Gracias por escucharme hasta el final. Si conoces a alguien que está sufriendo en silencio, víctima de su propia familia, comparte esta historia con esa persona. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso hacia la libertad. Que Dios te bendiga. Y recuerda, siempre hay una salida. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla. Mamá acaba de levantar la vista de su libro. Me sonríe. ¿En qué piensas, hija? En lo afortunada que soy, respondo. De tenerte aquí conmigo. Ella extiende su mano y yo la tomo. Yo también soy afortunada, dice. Tuve una hija que me amó lo suficiente para salvarme. No todas las madres pueden decir eso. Nos quedamos así, tomadas de la mano, mientras el sol calienta nuestros rostros. Y en ese momento, sé que todo habrá valido la pena. Cada lágrima. Cada lucha. Cada decisión difícil. Todo nos trajo aquí. A este jardín. A esta paz. A este amor que sobrevivió a la traición más profunda. Y eso, querido oyente, es el verdadero final feliz. No perfecto. No sin cicatrices. Pero real. Y nuestro fin. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.